Amigos, ha pasado. Ha pasado. Ya estamos aquí en otro episodio más del AA del empresario. Yo sé que les gusta verme vestido de trajecito, así como más chulo, más mono. Pero hoy tenemos una invitada con una gran historia, porque ya leí me informé bien, vi la infografía, sí. Más ¿Me o menos. googleaste? Sí, bastante. ¿Sí? Me gusta, pues saber quién va a estar en esta mesa. Pero me gustaría que, maestra, por favor, se presentara, pero como le gustaría que la presentaran. ¿Cuál sería esa presentación ideal para usted? Bueno, yo soy Verónica Juárez, soy una mujer que lucha por los derechos de las mujeres y también lucho por los derechos de las niñas y niños, que esa es una agenda primordial para mí. Entonces, soy Vero Juárez y soy activista y defensora de derechos humanos. ¿Esa sería la presentación ideal? Sí. Ok, un aplauso, por favor. Me pones nerviosa. ¿Por qué? No sé. Impone tu sombrero, tu saco y tu corbata. Me puedo quitar el saco, de hecho hace calor. Vamos a empezar por estudios, por la academia. ¿Dónde estudió primaria, secundaria? Bueno, yo nací en Tlaquepaque, Jalisco, y estudié en ese lugar. Estudié en unas... ¿Dijiste primaria? Primaria, ajá. En la Benito Juárez 233, que estaba cruzando mi casa, tu casa. Gracias. Bueno, ahora casa de mis papás, espero que también la compartan contigo. Y sí. Estudié la secundaria, una secundaria de mujeres, en la secundaria 4 para señoritas. De ahí estudié en la Universidad de Guadalajara. ¿Preparatoria? La preparatoria en la Universidad de Guadalajara. Okay. Allá las preparatorias forman parte de la universidad. Ya. Y mi carrera en Derecho la hice también en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo eras en la primaria? Era una niña muy estudiosa. Yo siempre fui muy estudiosa, sí. Yo creo que hasta siempre fui estudiosa en general. Mi padre siempre nos decía que yo podía hacer todo lo que quisiera menos no estudiar. Bien. Y me parece que eso fue sustancial y es sustancial para que cuando alguien estudia, sin lugar a dudas, que le cambia la vida. ¿Cómo eras pasando la primaria? Al final es una época... pero además era muy ñoña, ¿eh? O sea, ¿ñoña? Sí. ¿Cuál es el concepto de ñoña? Así como muy estudiosa, que no me juntaba con las que... ¿Eran más desastrosas? Sí, claro. ¿Te preocupaba no sacar un 10? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué pasaba por ti cuando no sacabas un 10? Pues era más bien como un reto mío, porque no creo que mis papás me hubieran regañado o algo así, ¿no? Y siempre era la que estudiaba. Y luego me sentaban con niñas que no eran tan estudiosas para que yo les ayudara, pero recuerdo que todo estaba perfecto hasta cuando una compañera de nombre Cecilia, recuerdo, me dio un pellizco porque quería que le diera la tarea y yo la verdad no se la quise pasar. Y me dio un pellizco y creo que aprendí después que compartí todo. No, yo pensé que a no compartir. No, después compartí todo. No, era parte del proceso que había en la primaria para ayudarnos unas a otras, ¿no? También era para mujeres la primaria. Era para mujeres. ¿Y en qué entorno creciste? O sea, en un entorno de mucho recurso, de medio recurso, de bajo recurso. No, yo provengo de una familia de recursos medios. Ok. Mis padres siempre trabajaron, tuvimos una crisis familiar cuando yo cumplí 15 años, ahí sí lo recuerdo muy bien, pero regularmente había lo necesario en casa. Comida, vestimenta y un poco de diversión. Sí, un poco de diversión. Ok. Porque antes nos divertíamos de manera distinta. Mi diversión era, yo estudiaba por la tarde, entonces todas las mañanas tenía que hacer qué hacer. Yo creo que por eso me encantaba ir a la escuela. Yo prefería estar en la escuela que en casa. Sí, claro. Tal vez sea así por eso, Pero llegaba a casa, hacía mi tarea y luego veía tele un poco. Y entonces ya tenía permiso después de la tarea de salir a jugar. Yo fui una niña que me gustaba andar descalza y que jugaba en la calle con mis vecinos, con mis vecinas. Jugué a la traes, claro. Jugué a las escondidas, jugué, me gustaban las canicas, me gusta el valero. Entonces jugaba los colores. ¿Eras buena para las canicas? Sí, para las canicas. Sí. El valero también me gustaba mucho.
pero entonces jugábamos encantados. Todo aquello que ahora es muy difícil verlo en las niñas y los o niños. imposible, Sí, ¿no? Yo sí, diría. claro, porque además jugábamos en la calle. Sí, sí, sí. ¿Y había algún toque de queda, alguna limitante en el horario que te dijeran hasta Sí, tal claro, hora? claro. Yo creo que de niña nunca estuve después de las 9 de la noche. Ok. ¿Y cuál fue tu época de rebeldía? ¿Tuviste alguna época de rebeldía? Pues yo digo que sí, porque fue distinto lo que hice a otras niñas. Ok. Por ejemplo, bueno, algo que me marcó la primaria, yo desde niña siempre quería ser presidenta de la República. O sea, mi padre también era un hombre que nos ponía a ver la tele, los informes de gobierno. Y entonces también crecí en una familia de mucho respeto a los símbolos patrios, es decir, a la bandera, al himno nacional. Bien. Entonces, yo todavía escucho el himno nacional y me pongo de pie. Entonces, ya ahí soñaba y decía, yo voy a ser un día presidenta de la República, porque todo el mundo se veía como muy lejano y eso a mí me llamaba mucho la atención, por supuesto. Después entré a la secundaria y fui presidenta de mi secundaria. Es decir, representé a todas las niñas. Bueno, en primero fui concejal, en segundo también, en tercero logré ser presidenta de mi secundaria y creo que en la preparatoria fue donde más encontré retos. Porque yo estoy segura que fui presidenta de mi secundaria porque era una secundaria de mujeres, solo de mujeres. Tal vez si hubiera habido niños, tal vez eso no hubiera sido posible. Bueno. Es decir, ya había, no, luego llegué a la preparatoria y quise ser presidenta y decían que no, porque no podía ser una mujer presidenta. Yo estudié en una preparatoria, una que había cierto grado de violencia, por decirlo, algo así, cuando participabas en política estudiantil, ¿no? Entonces, ¿Qué tipo de violencia era? Pues bueno, que competían unos grupos contra otros y se sentían los dueños de la escuela, los otros dirigentes. Y entonces el que llegara una mujer era como complicado. ¿Cómo la escuela honorable, heroica y gloriosa escuela vocacional la iba a presidir una mujer, ¿no? Qué bien. Y que no lo logré. Fui vicepresidenta. En Jalisco había un movimiento estudiantil muy incrustado en la Universidad de Guadalajara, y entonces logré ser vicepresidenta. Y creo que porque ahí empecé a participar ya en esta organización y lo hice todo el tiempo hasta que salí de la carrera. Entonces, ya yo creo que ahí fue donde en verdad eso también marcó mi vida, porque luego para hacer política era como masculinizarte. ¿Qué quiere decir esto? Te tienes que poner botas, ¿no? Para que los chicos pues también vean que tú eres ruda, ¿no? Ponte de mezclilla, y de repente pues hay que convivir con los hombres y como que hacer algunas cosas que hacían los hombres. Pero yo al final de cuentas creo que el liderazgo tiene mucho que ver con cómo eres. Y cómo te educan también, ¿no? ¿Y cuál era tu actuar? Por ejemplo, yo me acuerdo que me decían la Adelita, ¿no? Porque siempre andaba con puros hombres. Yo creo que no era muy común. Pero además luego se tenía la idea de que las mujeres que participaban en política eran las que no estudiaban, pero aparte las que andaban con todos los chicos. Entonces, claro. como que un asunto así de decir, bueno, pues Vero ha de ser la más burra y ha de ser la más... no viera. Voy a decir otra palabra, pero estamos al aire, no lo voy a decir. Se puede decir cualquier palabra, sí. No pasa nada. Bueno, no, por respeto a Elena. Ok, bien. Pero sí era como la más noviera, como la que andaba con todo mundo y demás. Y para mí eso también fue un reto, el demostrar que yo era alguien que llegaba a las 7 de la mañana, que seguí siendo las mejores estudiantes, reflejado en mis calificaciones, y que además participaba en política estudiantil. Y que además a mí me gustaba y siempre me ha gustado mucho el debatir, el poner nuestras ideas sobre la mesa y el discutir. Bueno, creo que de eso se trata. Entonces, lo que te quiero decir es de que desde niña me gustó participar en política de alguna manera. O sea, desde ahí yo ya vislumbraba, pero toda mi vida he participado en política. Toda mi vida me he dedicado en distintos ambientes a la política. Y yo creo que también eso es una profesión, con independencia de tu propia formación que tengas. Porque yo estudié hasta ahí, luego estudié, que no me titulé,
es algo que tengo pendiente, la maestría en metodología de la enseñanza, porque me vine precisamente en la Universidad Pedagógica, pero precisamente me vine a la Ciudad de México y entonces dejé truncada ahí, me faltó la titulación, pero ahora, noviembre pasado justo, me titulé en la maestría en Derechos Humanos y Políticas Públicas en la FLACSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, con sede en México, porque es de Argentina, y pues bueno, ahí concluiste un ciclo al final del día, también ¿no? otro ciclo, porque apenas la maestría la estudié hace 2 años. Claro. Pero tenía ganas de tener una maestría. ¿Por qué te vienes a la Ciudad de México? También tiene que ver con la política. Ok. Yo me vengo acá a la Ciudad de México en el año 2000, pero antes de eso yo ya era militante del PRD, he sido militante desde 1992. Fui secretaria de los jóvenes de Jalisco, fui secretaria de organización, coordiné una campaña gobernador en el año 2000 de mi partido también, y entonces resulta que acá me dan un nombramiento en un consejo, que yo no venía a eso, pero ya ves cómo somos los perredistas, un día renuncia el secretario general y tienen que cambiar cargos, y me nombran en un espacio que es el encargado de hacer las elecciones internas, es para elegir los candidatos del PRD. Yo pensaba que era un nombramiento que a la distancia lo iba a hacer y de repente iba a tener que venir. Pues nada, que se trataba de viajar por todo el país para hacer las elecciones, y entonces un día decidí que ya no podía ir y venir 2 días y quedarme en un hotel, y entonces yo tengo una anécdota que me sentí que prácticamente llegué como cuando llegas del rancho a una gran ciudad, temerosa, impactante, ¿no? No deja de ser impactante, la capital. Decía yo que llegué con mi caja y mis cosas, mi caja de huevo con mis cosas prácticamente. Mira, pero hay algo que me encanta recordar. Mi madre me regaló, imagínate nada más, un televisor de 14 pulgadas con beta, para que vieras películas beta. Entonces, pero te estoy hablando de cuándo, para que veamos las diferencias. Pero me la traje porque así como cuando tu mamá te manda con todo y tus chivas. ¿Y en la maleta traías las películas para ver las beta? No. Pues tuve que explorar acá para ver. Tuve que ir con algunos amigos que me llevaron a Tepito a elegir algunas buenas películas. Bien. Ahí había mucho material, ¿eh? Así llegué, fíjate, sí. Y entonces viví 4 meses en un hotel hasta que logré tener a alguien, un amigo, porque tampoco conocía a todos los perredistas, digo, yo sí los conocía a la distancia, pues desde Jalisco para acá. Y entonces cuando llego acá a la ciudad, ya conseguí por fin a alguien que fuera mi aval. Ajá, aval. Y entonces poder rentar, y viví 7 años en principio en la Roma Sur, en un edificio que por cierto lo demolieron a partir del último temblor que hubo. Yo le tengo pavor a los temblores, pero pavor es de que lloro, yo grito, corro y empujo cuando tiembla. O sea, si algo que le tengo fobia es a los temblores. Y me cambié justo por eso, porque yo vivía en el 7º piso, entonces me costaba mucho trabajo, me daba mucha angustia cada que temblaba y por las escaleras y todo eso que todavía me da. Y entonces de ahí me cambié a la Colonia Escandón y ahí he vivido los últimos años. Ahora, ha sido algo complicado, lo voy a decir, porque cuando te vas a otra ciudad y dejas todo. O sea, yo me vine sola, con mi cajita y la tele que me dio mi mamá, la tele, claro, ¿no? Entonces, me acuerdo lo primero que hice es comprar un colchón para no dormir en el piso, pues, en principio, y luego, en vez de refri, dije, bueno, me voy a comprar una cubeta, ¿verdad? Una cubeta mientras tanto con el hielito mientras compro. Pero así poco a poco, pero dejas todo. Entonces, yo algo de lo que extrañé dejar es, yo ya daba clases en la Universidad de Guadalajara. Daba clases de lengua española y literatura. Bien. Dejar a mis alumnos fue algo que ¿Qué dolió? Que me pesó mucho. Dejar a tu familia, por supuesto, porque a mí me gustaba vivir, yo decía, no sé por qué mis hermanas y mis hermanos en algún momento de su vida, y siendo jóvenes, se quisieron ir de la casa. Yo nunca. Y yo era feliz viviendo con mis papás y me castigaban de repente que mañana no vas a salir, pues no salgo. Y yo disfrutaba mucho mi casa. Pues bueno, me tuve que venir para acá y eso también, pues dejar a la familia fue complicado. Y ahora estamos hablando de hace 24 años, ¿no? Correcto.
O sea, hace 24 años era difícil Pues sí. llegar como mujer a la ciudad Así es. y empezar a picar piedra. Digo, a lo mejor ahora ya es un poquito, ligeramente más, está más aperturado, pero hace 24 años, Pues no era tan agárrate, ¿no? sencillo. A mí me decían, no salgas a la calle, Ajá. no uses aretes, no uses... Entonces sentía como que me querían causar, bueno, me causaba de repente pánico, pero luego ya vi que no era así. Ujú. Porque hay que reconocer, y a mí me encanta la ciudad, es que es una ciudad muy generosa. Ujú. Y además es maravillosa, porque cuando la conoces, yo de repente que tenía que estar acá solas, que no viajaba a hacer elecciones, yo disfrutaba mucho los sábados, los sigo disfrutando de repente los domingos, en que decía, yo hoy me voy a ir a chacharear y a conocer. Entonces me iba al Zócalo, que lo sigo disfrutando, el subirte al metro, el llegar al Zócalo, y luego primero mi edificio favorito, el estar en Palacio... En Palacio de Bellas Artes, ese es mi favorito, y el meterte, pero al principio pues no, digo, entrabas, lo veías, pero ya cuando destinaba días completos para conocerlos, o al Palacio Nacional, que antes estaba aperturado a todo mundo, ahora no, pues porque ahí está un inquilino que no deja entrar, pero y todo el centro de la ciudad, el Zócalo en sí es muy bonito. Te dan ¿Un tour? Un tour por las torres de catedral, te suben a la azotea. ¿A poco nunca has ido? No, ese nunca he ido. ¡Ve nomás! No, ese tour nunca he ido. Uy, yo he ido como 3 o 4 veces, imagínate en lo que te he ganado, ¿eh? Pero bueno, el estar en el Hotel de México también es maravilloso. Entonces, es una ciudad muy generosa. Ujú. Yo no tengo una experiencia desagradable. Ujú. Y al contrario, me parece un lugar en el que puedes vivir bien, Ok. en el que es muy interesante estar en una ciudad cosmopolita, Ujú. pero también es una ciudad compleja por todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Ujú. Entonces, yo estoy muy feliz. Sí, de porque al estar final aquí. hay algunas cosas que sí siguen centralizadas aquí. Sí, claro. Y ahí es donde de repente pues se genera un poquito de caos, pero bueno, finalmente pues es la La gran capital ciudad y es la pues capital. también no puedes descentralizar algunas cosas que pues, tienen que estar aquí, ¿no? En la ciudad, o sea, no hay de otra. al final del Sí, día. pues es una ciudad muy interesante, Ujú. porque hay todo Sí. lo que quieras comer, toda la música que quieras Todo. escuchar, a donde quieras divertirte. Todo lo que quieras comprar todo lo que es aquí. quieras. Pero digo que igual de compleja también, pero tiene, creo, muchas cosas que se pueden disfrutar de la ciudad. Ahora, mi vida ha sido un poco movida, Ujú. porque yo llego acá a la Ciudad de México, viajo de aquí a distintos estados de la República a hacer mi trabajo, pero llegó un momento en que tengo una hija, Ujú. y mi hija nace aquí en la Ciudad de México. He de confesar que yo quería que naciera en Tlaquepaque, y su papá quería que naciera en Oaxaca, porque él es del Istmo de Tehuantepec. Ok. Y entonces yo creo que ella se aferró, y tuve una hija 7mesina. Entonces, estando yo en mi oficina, se me rompe la fuente, pido Y auxilio. vámonos. Sí, me acuerdo que una de las chicas que trabajaba conmigo empezó a gritar, SOS, SOS. Bueno, yo llamé por teléfono a mi médico, vete a tal hospital. Mi hija nació muy grave. Ujú. Ella estuvo 56 días en terapia intensiva, ventilador, Muchísimos. todo, sí, nació con neumonía y demás. Pero entonces ella no podía viajar de la ciudad a ningún otro lado hasta los 2 años y medio. Entonces yo regresé a Guadalajara a que la conociera. Bueno, no, mucha familia vino aquí a la ciudad, la bauticé, entonces vino un camión completo de por allá al bautizo. Pero cuando fuimos a Guadalajara, ya estando allá, el clima le cayó muy bien, porque ya sabes, aquí en México un día te puedes, bueno, hoy mismo, ¿no? Un calor, lluvia, frío. Bueno, y hielo, porque Sí. granizó también. Entonces, el clima de Guadalajara le sentó muy bien, y eso hizo que pues ella pudiera estar allá. Entonces yo tenía que estar yendo y viniendo. Me la traje acá, luego regresé, pero cuando ella ya entró a la escuela, le gustó estudiar allá. Y hasta este momento, que tiene 13 años mi hija, no he podido convencerla
de que se venga a la Ciudad de México. Ella está allá con su papá. Y yo, antes de ser candidata, lo que hacíamos es, la llevo a la escuela los lunes, a la escuela allá en Tlaquepaque. En Tlaquepaque, ajá. Y luego viajo para llegar aquí a las 11 de la mañana. Y de repente, luego los martes en la noche, me voy en autobús porque te puedes ir durmiendo. Y ya después de que terminaba, 6, 7 horas después de que termino mis actividades acá, llego el miércoles en la mañana, literal, a dejarla a la escuela y me regreso nuevamente a tener reuniones acá a las 11. Y así ha sido los últimos años. Ahora este tiempo de campaña, ella viene los fines de semana. Y pues eso es de repente complicado y es en verdad algo que a lo mejor nadie se entera, pero el tener un hijo, una hija y estar a la distancia ha sido las cosas más difíciles, creo que para todas y todos, y en particular conmigo. Pero también me parece que son de las cosas que nos dicen que los roles también pueden cambiar, porque su papá la lleva a la escuela, la recoge de la escuela, atiende las cosas. Yo de repente cuando llegaba cada 8 días me dice, oye, ¿ya te vas? ¿Y vas a dejar chivo? O sea, así como que tú estás allá trabajando y acá yo estoy cuidando, ¿no? Entonces, eso es importante porque creo que los roles cuando se combinan entre las parejas o entre papá y mamá y demás, pues hace que también las mujeres podamos hacer otras cosas. Que eso no se daba hace... No, claro que no. Eso no puede existir. Ahora es muy complicado. O sea, creo que sentimentalmente y demás es muy difícil, no te imaginas. Porque el que yo saber, bueno, yo le hablo 3 veces, le llamo antes de que se vaya a la escuela, cuando se va a dormir, pero es muy complicado no estar al lado de ella, que me encantaría estar. Pero yo sé que también eso me ha permitido el llegar hasta donde ahora llegado, ¿no? El poder ser ahora candidata al Senado de la República. Yo he sido 2 veces diputada federal. La primera presidí la Comisión de los Derechos de la Niñez. En la anterior coordiné el grupo parlamentario del PRD, que eso tampoco es nada sencillo. Y el incursionar en la política para las mujeres es de lo más complicado que te puedas imaginar. Desde chica hasta que creces. Pero luego, porque hay estigmatización. ¿Qué es eso? Cuando se dicen es que las mujeres no pueden, o cuando sufres violencia desde niña. Déjame platicarte algo que tuvo que ver cuando nací y que tiene que ver de cómo desde casa también influyen en ese tipo de cosas. Yo les platico de repente que cuando yo nací, mi papá me quería poner Rodolfa. ¿Cómo? Rodolfa. ¿Por qué? Matt. Donovan. Enrique. No. Sí. ¿Por qué crees tú que me quería poner Rodolfa? Quiero suponer que porque quería tener un hijo que se llamara Rodolfo. Claro, porque yo soy la primera de 5. Sí. Entonces querían que, o sea, es esa visión que de repente claro. sí en las casas se tiene, sí, ¿no? Es tradición. Cuando el que nace, bueno, ojalá y sea hombre, ¿no? El primogénito. Pero afortunadamente en mi familia, la familia de mi padre, que es muy numerosa y en donde crecí en ese ambiente, votaron y yo me llamo Verónica Beatriz, porque quedaron empatados. Soy la única que tiene 2 nombres por eso, porque todos mis demás... Pero a ver, ¿se hizo una votación? Sí, claro, pues qué bueno, si no ahorita me estarías diciendo, a ver, la candidata Fofita, ¿no? O Rodolfa. Pero ¿es una tradición o nada más fue...? No, yo creo que es parte de lo que pasa en algunas familias. Ok. ¿No? Pues mi papá quería tener un niño, no lo tuvo y pues me quería poner Rodolfa. Su siguiente fue hija también, mi hermana, y le quería poner Rodolfa y la tercera le quería poner Rodolfa. Bueno, hasta que nació el cuarto. ¿Cómo crees que le puso Rodolfo? Claro, ya. Sí, y llevó tambora afuera del hospital cuando nació. Bueno, ¿por qué pongo ese ejemplo que a mí me tocó vivir? Es porque de repente eso es lo que te va marcando en tu vida. Sí. Afortunadamente yo digo que lo que valió en mi caso, que mi papá siempre me decía, tienes que estudiar siempre, pero el estudiar me abrió puertas también, te abre el conocimiento y te permite saber que hay otras cosas más. Y entonces fue así como yo me fui incrustando poco a poco en la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Recuerdas tú cuál fue ese primer sueldo o esa primer
quincena, catorcena, semana que recibiste, ya estando en la política y que dijiste, sí puedo vivir de esto? Ay, déjame acuerdo, porque tuve otras quincenas que Ajá. unas eran de 30 pesos, otras de 20, y todo, porque yo trabajé desde niña. Ajá. O Bueno, sea, ya la ¿sabes? primera en la que... Sí, ya de como política, déjame Ya, ver cuando me ajá. pagaron por primera vez, pues yo creo que acá en el partido, fue acá. Ya estando aquí. Sí, estando ya está en la Ciudad de México como tal. Ajá. Porque en Jalisco éramos honorarios, o sea, no cobrábamos, siempre milité Ujú. destinando mi tiempo. Y Y ahí, siempre pero ahí, trabajaba de ahí manera aparte vivías, yo. exactamente, ahí vivías de la docencia. O sea, tu Sí, ingreso era la pero mira, docencia. es que yo fui secretaria de los jóvenes y no me daban ingresos, ¿no? Ok. Cada que viajaba corría parte del partido también porque iba a Ok. hacer labores propias del partido, pero sí, puede ser en el año 2000. ¿Y recuerdas cuánto fue? ¿O se puede decir? Déjame acuerdo, creo Ajá. que en ese entonces no sé si ganaba como 9,000 pesos a la quincena. Como Ok, 9,000. digamos que es como para poder Y además estaba sola. sustentarse aquí en la ciudad. Así es. Ujú. Que la ciudad es mucho más cara, Sí, ¿eh? sí, 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 Porque sí. en otro lugar, Sí, aquí sí. en la ciudad, a ver, yo rentaba primero Ajá. un cuarto en un hotel y después la renta que no era cualquier cosa y tu sustento y lo demás, que Ujú. cuando vive sola como quiera, ¿no? Ujú, ujú. Pero la verdad ya cuando tienes familia y demás, pues no hubiera alcanzado seguramente. Ya nos platicaste básicamente el origen de cómo empezaste con todo el tema de la política, pero ¿sí recuerdas ese momento en el que dijiste, sí, o sea, sí voy con todo y tengo que dejarlo todo por esto? Claro. Bueno, te voy a platicar algo cuando decidí eso, y que es más personal. Yo cuando me vine a la Ciudad de México, me vine teniendo novio en Jalisco. Y me acuerdo que una vez, en estas idas y venidas, porque yo ya no iba a Guadalajara o a Tlaquepaque, viajaba a toda la República, pero poco iba a ver a mi familia, además, ¿no? Y me acuerdo que una vez el novio me dice, o te regresas o terminamos. Le dije, o te vienes o terminamos, y terminamos, ¿no? Entonces, pero te lo digo porque fue una determinación, Claro. digo, más personal, Ajá. pero... No, pero tiene que ver Sí, de claro, porque todo. ahí... No cualquiera dice, bueno, ya sí me regreso con el novio, ¿no? No, yo decidí, ¿sabe? Porque él tenía su trabajo fijo Ujú, y yo apenas estaba alcanzándolo por lo que estaba luchando. ujú. Y entonces dices, ahora que lo tengo, que puedo incursionar en el ámbito nacional, Ujú. porque no solamente era el llegar a la ciudad, sino era llegar a las grandes ligas del Claro. PRD a nivel nacional. Ya dejé de ser dirigente municipal, dirigente estatal, entonces eso pesa y en la política cuenta. Entonces yo decía, ¿cómo me va a regresar ahora que estoy apenas logrando por todo lo que he luchado, ¿no? Entonces, pues sí, uno tiene que tomar determinaciones. Para estar en el nivel nacional tenía que estar acá. Ujú. Dije, lo voy a hacer. ¿Y cuáles eran esas funciones que hacías al principio? O sea, ¿qué hace realmente un político? Pues O sea, haces distintas cosas, pero en ese espacio que era el Comité Nacional Electoral, teníamos que hacer las elecciones internas. Ujú. Y antes de las reformas que hemos visto en torno al Día Nacional de Elecciones, antes no había un Día Nacional de Elecciones. Ujú. Ahora, el 2 de junio, vamos a vivir un proceso electoral que es el más grande de la historia por los cargos que se compiten, que son más de 20,000. Pero antes no elegías el mismo día a tu presidente, a la presidencia de la República, Senado, Congreso local, ¿no? Y no en todo el país, porque un día había elecciones en el Estado de México, otro día en Quintana Roo, otro en Baja California, eran fechas distintas. Entonces yo tenía que ir a esos estados a hacer los procesos internos del PRD, Ok. con boleta, elecciones, Ajá. pero del PRD, instalábamos casillas y demás, para elegir quiénes iban a ser nuestros candidatos en los procesos electorales. Ok. Entonces yo tenía que viajar a todo el país. ¿Y cómo se elige un candidato? Ahora cada partido tiene sus reglas. Okay. En el PRD hay dos maneras. Una que es esta a través del voto directo secreto y que ponemos casillas y es un símil de un proceso electoral. Y la otra es la manera indirecta que en tus órganos internos, como el Consejo Nacional,
puedes elegirlos o los consejos estatales, que es a través de que tienes consejeros y estos te eligen. Pero los consejeros siempre se eligen a través de las urnas. Entonces, yo me dedicaba a eso, no era experta, aprendí. Y fíjate que mi primera experiencia fue muy buena, porque en el PRD fue la primera vez que este espacio, de este órgano de elecciones, fue conformado por alguien externo y estuvo Miguel Ángel Granado Chapa, un articulista académico y demás, y él no era del PRD, pero formó parte, él presidía este órgano electoral, y para mí fue muy aleccionador, muy satisfactorio el poder compartir con él, porque además de la eminencia que era en su ramo, una gran persona de la que aprendí bastante. ¿Cuáles son esos topes que te has enfrentado, reales, que dices, oh, Diosito, hoy sí no tengo tantas ganas de dedicarme a la política? Es que yo creo que nunca he pensado eso. Más bien mis topes son de otra manera. Y que ¿cómo cuáles? Tal vez tuviera que ser. A ver, hay veces, yo le dedico todo mi tiempo a hacer política. Y creo más bien que me ha faltado tiempo de decir, hoy me voy a dar un espacio para ir a ver a mis amigas y a mis amigos. Hoy me voy a dar un espacio que lo he estado intentando, créeme, que me cuesta mucho trabajo, porque siempre hay algo que hacer acá. En este espacio, pues, que me hace falta darme un espacio para decir, hoy voy a descansar todo el día. Hoy voy a ver una serie de Netflix. Sí, hoy voy a ver una serie completa de Netflix. No sé, creo que eso es lo que me falta un poco. Porque sí le dedico 24/7 todo el tiempo, así es. Que eso es muy normal, en que la gente cree que el político llega y así, no, o sea, ese es mucho de lo que opina la gente, y bueno, la verdad es que no es cierto. Yo creo que trabajan hasta más que un empresario, trabajan más que un director, trabajan más que... No, sí, eso es real. O sea, yo creo que el trabajo que hacen, o sea, no sé por qué la gente dice que no. Yo he tenido ciertas oportunidades de ver y dices, no manches, trabajan mucho, o sea, demasiado trabajo. Entonces, ¿cómo o por qué la gente opina lo contrario? ¿O ve lo contrario? Sí, yo creo que hay un desprestigio generalizado a quienes se dedican a la política. Porque desgracia tenemos ejemplos lamentables, también hay que decirlo. ¿No? Porque hay quienes han utilizado este medio para enriquecerse, hay quienes han utilizado la política para mentir, hay quienes para sacar ventajas, es decir, piensan solamente en ellos. Y yo soy de las que creo, porque hay veces que se dice, es que lo personal no tiene que ver con lo privado, no tiene que ver con lo público. Pero cuando uno define participar en la política, cuando tú ostentas un cargo, en mi opinión, no te representas a ti mismo. Entonces, por eso uno tiene que tener cierta lógica de actuación. Esa es mi opinión. Y hay quienes yo creo que no lo han hecho, ¿no? Es decir, que tiene que ver con tus comportamientos, porque bueno, si tú eres diputada federal, pues dejas de ser, si tú fueras diputado, pues vas a dejar de ser Donovan, ¿no? Porque tú ya vas a representar a más gente. Claro. Y entonces pues tienes que tener un comportamiento que atienda a quien representas, y eso generalmente no todos ocurre, adaptarlo, no hay. Y yo creo que ahí tenemos un pendiente de cómo reivindicar la política y reivindicarla como una profesión. ¿Qué tiene de malo que alguien se dedique a ello? Como un abogado, soy abogada pues, pero que he decidido la mayoría de mi tiempo dedicarlo a la política. ¿Y por qué no profesionalizarte en ese ámbito, en ese ambiente en donde requerimos a personas que sean expertas, que sepan, que estudien, es decir, que tengan esa responsabilidad como tal? Pero bueno, ¿se requiere tener algún grado de estudio para...? No, porque es un derecho que hay el que tú puedas participar en lo que quieras. Pero yo creo que quien defina debe de hacerlo con esa responsabilidad también, ¿no? Con Entonces nos hace falta como básicas, eso, sí. Bueno. Y ¿sabes qué? También hablar
Yo ahora que hago campaña, me dicen, ay, pero es que ya nunca la vamos a ver. Oiga, ¿y usted va a regresar? Ah, sí, porque ahorita viene y me pide mi voto, ¿verdad? ¿Y cuándo la vuelvo a ver? Y me va a recibir en su oficina y se va a acordar de mí. Bueno, hay un cansancio en la gente precisamente de que hay quienes llegan y se olvidan del electorado y que no es suficiente el hacer una iniciativa y que luego digan, ah, es que Verónica hizo esta iniciativa y se hizo esta ley y ya. No es suficiente, sino que la gente, creo yo, quiere tener otro tipo de comunicación con sus representados y creo que ese es un pendiente que tenemos que responder lo antes posible porque la gente ya tiene... se cansa, la gente está cansada, está enfadada y luego dicen, esto les pagamos y no hacen nada, pero también es cierto que luego pues no se ve reflejado que esos políticos a los que se nos pagan, pues la gente no vive mejor, y entonces ¿para qué? ¿Qué están haciendo, no? Por nosotros. Sí, por eso viene todo el cuestionamiento de la gente. Pero es un pendiente en el que tenemos que redefinir nuevas formas de comunicarnos. Yo digo, una es una nueva forma de comunicación. A ver, están las redes sociales. Ahora todo el mundo puede utilizar redes sociales para comunicarse, pero también estas deben de servir para que uno les conteste. Es decir, ¿cómo hacemos esa comunicación? Esa cercanía. De ida y vuelta de cercanía. Que no sea tan complicado que vayan y te vean en tu oficina y que puedas charlar con ellos. Es más, que regreses al lugar donde fuiste a pedir el voto, tan sencillo que a mí me parece que eso pudiera ser, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la política de ese año 2000 que llegaste tú aquí a hoy? En mucho, en mucho. Una, porque los actores son otros y otras, que eso es muy importante. Eso es muy sustancial, que a mí me parece un cambio que es latente, es visible. Es de que participan más mujeres en la política. Y eso no ha sido sencillo. Porque hay quienes, en mi caso, que desde chiquilla me gustó, pero yo tuve algunas posibilidades para participar, pero me encontré una, otra y otra, retos y barreras que teníamos que brincar, tirar, patear. Pero esa lucha, la que han dado y hemos dado cientos, miles de mujeres, ha servido para que ahora participen más mujeres. Hoy está en la Constitución establecido que el principio de paridad en todo, que significa que las mujeres deben de estar al 50% en todas las candidaturas. Bien. Entonces, eso me parece que es algo que ha venido a revolucionar la política. Bueno, tal suerte que ahora tenemos candidatos a la presidencia de la República. Claro. ¿No? Entonces, no es un asunto menor. Yo creo que por primera vez en la historia tendremos una mujer al frente. Que yo ahí siempre me detengo para decir también que no debemos de tener a cualquier mujer, porque el tener cuerpo de mujer no significa que defendamos los derechos de las mujeres, que esa es una circunstancia que hemos vivido siempre y que lo hemos visto ahora reflejado, por ejemplo, en el gabinete. Ahora estamos obligados a tener gabinetes paritarios, 50 y 50. ¿Y qué es lo que vemos? Hay mujeres que llegan, pero no defienden a otras mujeres, no. Estamos mujeres que lleguen a defender a las mujeres, a representar lo que quieren, lo que piensan, lo que sienten, lo que exigen, lo que exigimos. Pero bueno, ese es, creo, un elemento importante. Bueno, y por eso digo que vamos a ver que Xóchitl Gálvez va a ser presidenta, digo, para terminar con mi exposición, ¿no? Entonces, entonces, creo que eso es algo que ha cambiado mucho la política. ¿Tú sí sufriste temas de machismo en la política? Claro, y todavía. O sea, a ver, te platicaba el por qué te decían, es que una mujer no puede ser en tal, ¿no? En los partidos creo que todavía falta democratizarlos y falta todavía que si se aplica bien la ley, si se aplicara todo lo que hemos alcanzado, bastaría para que estuvieran todas las mujeres, darles condiciones para que puedan participar. Pero de repente está hasta la discriminación, está el hecho de que a las mujeres no se les da a veces el dinero que necesitan para tener campañas exitosas, sino que de repente se los dan a los hombres o las siguen privilegiando ciertos espacios o candidaturas. Como esta es ganadora, pues esta se la damos a Panchito, ¿verdad? Pero a Panchita, pues mándela al distrito Perenganito, sí, claro, de tal, que vamos a perder y que además ella le va a encantar y se va a divertir. No, pues no.
Entonces, que eso Qué también mal. lo hemos vivido, pero me parece que cada día que pasa las mujeres seguimos avanzando. Y ahora el reto es que todos los espacios de definición y decisión esté el 50% mujeres y el 50% Hombre, hombres. y es que eso yo creo que debería de ser en todos lados, y no es por echarle porras a las mujeres, pero ¿Cómo son que bien no? Pues, organizadas. ¿cómo que no es por No, o echarle? sea, Si nos tienes que echar bueno, es para porras. echarles porras, Sí, por es favor. porque son bien organizadas. La verdad tienen unas cualidades bien chidas que nosotros no tenemos, ¿eh? Son súper organizadas, son bien leales, son bien trabajadoras. Yo digo, ya lo tienen todo. ¿Y por Ahora, qué nadie no se las quiere vamos a casar impulsar? conmigo? Ahora, ¿por qué? Si ¿Por qué no somos las- bien chidas, bien Aquí, por organizadas, ejemplo, ¿no es cierto? en la empresa, los dos pilares fuertes son mujeres. Bueno. Y la verdad es que, o sea, nos va súper bien porque saben tomar decisiones. O sea, realmente se me hace como extraño que en otras entidades, digo, fuera de aquí y demás, digo, pues ahí están todos, ahí está el talento, ya está, ya hay que. Ellos pueden ¿Sabes qué es lo liderar. que hace falta? Sí, claro, bueno, tan se puede, que tú lo has dicho, pero hace falta algo. Hace falta que las mujeres estemos, además de los espacios de definición, en las presidencias, o sea, hablo ahora de la presidencia de la República, pero en las presidencias, cuando hablas de empresas, pues de los consejos empresariales. Claro. Por cierto, este sector, el empresarial, déjame decirte que es uno de los más atrasados en la participación de las mujeres, porque ahí hay una que otra en los consejos o en las mesas directivas, pero quienes se encabezan generalmente no son mujeres. Entonces, ese es un pendiente que sí tenemos todavía. Que pues echarle ganas todos. Y Yo creo que todas, claro, todos y todas todas. y Ajá. todos. Todos y todas tenemos Reconocer que. todo lo que las mujeres han hecho, Ujú. hacen y pueden hacer. Para ir cerrando, ¿cómo defines qué es lo que le vas a proponer a la gente? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando dices, yo quiero que haya más agua en esta colonia, por ejemplo? Pero ¿cómo detectas esa necesidad? ¿Basado en qué? Bueno, primero pues tenemos un diagnóstico Ok. y en el diagnóstico están los números. Te voy a poner un ejemplo. Cerca del 15% de las escuelas no tienen agua, por ejemplo, Ok. en México. Entonces imagínate lo que significa que no haya agua en una escuela. Bueno, por ponerte otro. Pero en el diagnóstico, ¿qué es lo que ocurre? Hay carencia de agua, como un derecho. Hay problemas en educación, y que después del COVID tuvimos un rezago importante. Bueno, importante digo en términos de sí cuantitativos, pero también cualitativos de lo que ha significado el rezago en la educación, bueno, también en la economía y demás. Tenemos una crisis económica y cómo se refleja, cuánto cuesta el huevo, cuánto cuesta un kilo de carne, cuánto cuesta un kilo de tortillas. Es decir, que en el diagnóstico es que tú tienes los números de cuánta pobreza existe. En México hay 49 millones de personas pobres que viven en pobreza y 9.9 millones de personas que viven en pobreza extrema. ¿Sabes lo que significa vivir en pobreza extrema? Es que no se tiene ni siquiera una comida al día. ¿Estamos hablando de adultos? Sí. ¿Estamos hablando de adultos mayores? Sí. De jóvenes también, o sea, que viven, que forman parte de esos 9 millones. Estamos hablando de niñas y niños que no tienen que comer tal cual. Y entonces, a partir de ese diagnóstico, pues que nos dedicamos a la política y en mi caso, nosotros estamos haciendo propuestas concretas. A ver, queremos que haya agua en todas partes, sí, principalmente en las casas, que cuando abran la llave salga, pero además un agua que no esté contaminada y de que ahora ya sabemos de lo que ha pasado en la alcaldía Benito Juárez, Claro. ¿no? Con el agua. Necesitamos decirles que necesitamos abatir la inseguridad. No sé cómo te sientas cuando tú sales a la calle. No, inseguro. A las 11 de la noche. No salgo. Bueno. Mejor. Imagínate las niñas y niños las familias que tienen que salir o una mujer que viene de su trabajo en la ciudad, esta ciudad que ha sido tan generosa con todo mundo, hay una percepción de inseguridad todos los días.
cuando sales a trabajar, cuando vas al mercado, cuando llegas a tu trabajo, cuando sales del trabajo. Es decir, ¿cómo lo vamos a abatir? Y yo creo que el agua, la inseguridad y el transporte son los 3 problemas que me parece que hay que abatir de manera inmediata en la ciudad y que son los que más le preocupan a la gente. Sí, el que tiene que ver con la salud, porque bueno, ya ni medicamentos hay. Sí, el que tiene que ver con la educación, que bueno, hay un buen número de niñas y niños que ya no regresaron a la escuela después del COVID y que hay que atender, que tenemos un problema grande en la ciudad de salud mental, que yo creo que es necesario que también se implemente un programa, porque de por sí los problemas que ya se viven, pero después de la pandemia no hubo ninguna política pública. Bueno, si no hubo durante la pandemia, digo, ya no te digo bueno, ahí las mujeres también, fíjate, nos convertimos las mujeres en psicólogas, en maestras, en cuidadoras, y no podías salir de tu casa y tenías que dar de comer. Es decir, fue algo muy complicado para las familias y no hay ninguna política pública que te ayude para que tengas salud mental y resarcir todo eso que ocurrió, pero además de los problemas diarios que se vienen en esta ciudad. Y entonces, pues requerimos propuestas muy concretas para que esto ocurra. Yo tengo una además, que te la voy a comentar porque creo que ya estamos casi terminando, pero que tiene que ver con la menstruación. Con todo esto que es muy importante que te acabo de comentar, que ubico 3 problemas que hay que darle respuesta: agua, transporte, seguridad. Bueno, el metro, ¿verdad? Se les cayó al metro y no hay ni una sola persona detenida. No hay ninguna sola persona responsable de las 26 muertes que lamentablemente ocurrieron hace 3 años en un 3 de mayo. Pero esta otra propuesta que tengo tiene que ver con las mujeres también, que es el que podamos tener una menstruación digna. Bueno, yo digo, si tenemos una menstruación digna, ya las que están como yo también para tener una menopausia digna, ¿no? También debe de ser en serio, ¿verdad? Y entonces, la menstruación es algo pues biológico, las mujeres lo vivimos en cierta etapa de nuestra vida y tenemos que comprar toallas sanitarias, tienes que comprar tampones o tienes que comprar copas menstruales. Y no hay ninguna política pública en ese sentido para que ayude a que las mujeres la pasemos bien, esta gestión menstrual, que significa no solamente tener estos productos, sino significa lo que te mencionaba hace un rato, que debe de haber agua en las escuelas, que en los baños debe de haber puertas, que debe de haber baños para niñas y para niños, para que dejen, más bien para que asistan esas 4 niñas o adolescentes de cada 10 que dejan de hacerlo en la actualidad, en los días que reglan. Claro. Y que tenemos que hablar más de eso, porque luego también se nos estigmatiza mucho, ¿no? Porque luego te pueden decir, esa Verónica anda en sus días, ¿no? Entonces, por eso no la aguantamos. O va a llorar porque anda en sus días también, ¿no? Entonces, digo, es un asunto que vivimos las mujeres y lo que yo estoy proponiendo, ya lo hice, luchamos para quitar el impuesto que cuando tú compras una joya no te cobran impuesto, pero si compras una toalla sanitaria te cobra el impuesto. Entonces, ahora lo que requerimos es de que estén de manera gratuita, que estén muy accesibles en todas las escuelas y en los centros de salud, así como los condones están en todas partes. Ahora queremos que las toallas sanitarias estén al alcance de las niñas y las adolescentes. Y bueno, y de la menopausia, que podamos hacer también algo para todos los que ya tenemos más de 4 o 5 décadas. Bueno, también podemos echarnos un tequila ahí para bajar y hacer más. O para subir, que es lo que quieres. Subir. Sí, dependiendo de lo que se trate. Claro, un buen tequila siempre ayuda a todo a sentirte mejor. ¿Algo más que quieras agregarle a la gente que nos estuvo viendo y escuchando? Bueno, la política no es tan complicada como parece. Quienes la hacemos también sentimos, también lloramos, también tenemos familia, también tenemos que resolver cosas personales y aún más tenemos que cumplir con esta responsabilidad que se nos da. Yo lo que les pediría es de que participen en la próxima elección. Es muy importante el que
puedan definir quién va a estar al frente en la presidencia de la República, que nosotros pensamos que va a ser Xóchitl Gálvez, que es muy importante que participen, que se enteren de quiénes son sus diputadas, sus diputados, sus senadores, sus senadoras, que investiguen y que a partir de eso pues salgan a las calles a votar. Salgan el próximo 2 de junio, ojalá y las urnas estén repletas para que los próximos años todos seamos responsables de lo que se defina en esta elección. Y yo les pido con mucha humildad pues el voto para Vero Juárez y para el PRD. Bueno, y para todos los candidatos de la Alianza de Fuerza y Corazón por México. Redes sociales @ Juárez Vero Mex. En todas. Facebook, Twitter, ¿Cuál Instagram. es tu red social favorita? ¿Mande? ¿Tu red social favorita? Ay, me vas a matar. Facebook. No. ¿Twitter? Sí. ¡No! Bueno, pero prometo, bueno, es que tiene que ver, también uno aprende en el camino. Ok. Entonces, fíjate que yo cuando salió Twitter me pareció algo maravilloso en donde puedas intercambiar una serie de propuestas, pero sí, creo que eso es más político. Pero me ha encantado Instagram, ahora que he incursionado en Instagram. Lo estoy haciendo en TikTok, me cuesta más trabajo. ¿Sabes? ¿Bailas? ¿Bailo? Sí, me gusta TikTok? bailar. No, en TikTok no. ¿Puedo bailar en TikTok? ¿Sí? Bueno, les prometo que voy a bailar en TikTok. Ay, no. Estoy aprendiendo también y espero poderlo incursionar de manera... ¿Sabes? A estas generaciones nos cuesta un poquito más de trabajo, pero hay que aprender mucho. Hay que aprender, ¿no? Sí, hay que aprender mucho de los jóvenes, ¿no? Eso voy a hacer. Me están súper presionando, así cada 2 segundos que volteo, dicen así, ya, que a boxear. Entonces les voy a decir qué es lo que va a pasar. Vayan al otro canal que se llama Matando el Tiempo, porque vamos a tener 5 rounds de boxeo. Sí. Yo soy pésimo. ¿En serio? Sí. Yo también, no te preocupes. No es cierto. Sí. Bueno, vamos a ver. Pero es un tema para pasárnosla bien, para salir también del tema dices tú, del traje y de esas cosas que no a todos lo ven tan, para que no sea tan formal, pues. Muy bien. Entonces, vamos a cambiarnos de canal. Aquí abajo les vamos a dejar el link del otro video para que vayan y vean qué es lo que va a pasar. Me están corriendo, no me voy, me corren. ¿Algo más? No, pues muchas gracias a todas. Dicen, ya no. Y todos. Bueno, está bien. Gracias a todos. Bye. Gracias. Y a todas, ¿verdad? Y a todas. Todas, todos, todes. Todas, todos, todes. No, todas y todos. Todas y todos.